Sale muy bien. Buenas tardes, maestra. El día de hoy pues vamos a presentar lo que fue lo que es el tema de redes de dos puertos. El equipo está conformado por Irving Sierra Hernández, por Juan Antonio Martínez Huerta y por su servidor José Jesús Hurtado Morales. Primero que nada, pues tenemos que saber qué es un puerto. Se conoce como un puerto a una pareja de terminales a través de las cuales es posible que entre o salga corriente de una red. Los dispositivos o elementos de dos terminales como los resistores, los capacitores y los inductores son redes de un puerto. Y aquí está la ilustración de lo que es una red de un puerto. Tenemos una corriente que entra y una corriente que sale por la otra terminal. Las redes de dos puertos. Bueno, para explicar las redes de dos puertos se han considerado la tensión y la corriente a través de un par simple de terminales. Como las dos terminales de un resistor a un capacitor, también se han estudiado los circuitos de 4 terminales o de 2 puertos, que incluyen amplificadores operacionales, transistores y transformadores. En general, una red puede tener n cantidad de puertos. Un puerto es un acceso a la red y consta de un par de terminales. La corriente que entra en una terminal sale a través de la otra, de modo que la corriente neta que entra en el puerto es igual a cero. Y pues ahora ¿qué es un parámetro? La caracterización de una red de dos puertos requiere que se relacionen las cantidades en las terminales B1, B2, I1 e I2. Los diversos términos que relacionan estas tensiones y corrientes reciben el nombre de parámetros. Y pues entonces que de un lado tenemos lo que es nuestro voltaje 1 con nuestra corriente 1 con una dirección sentido hacia adentro, y del otro lado tenemos B2 con una dirección también hacia adentro del lado opuesto de la corriente I2. Entonces, ya que sabemos que es un parámetro, pasa mi compañero Irving a explicar los tipos de parámetros. Luego tenemos que son los parámetros de impedancia y admitancia. Los parámetros de admitancia se emplean comúnmente en una síntesis de filtros y son útiles para el diseño y el análisis de redes de acoplamiento y de impedancia, así como para las redes de distribución de potencia. Se van a analizar los parámetros de impedancia en son los de admitancia, ¿no, Chicho? Esto es una impedancia. Los, Se van a analizar los parámetros de impedancia. Entonces una red de dos puertos puede, puede alimentarse por medio de una tensión, y a partir de los valores en donde los términos Z se denominan parámetros de impedancia o simplemente parámetros Z, cuyas unidades son los ohms. Entonces el valor de los parámetros puede evaluarse fijando que I1 sea igual a 0, que es nuestro puerto de entrada en circuito abierto, o I2 igual a 0, que es nuestro puerto de salida en circuito abierto. Por lo tanto, tenemos que Z11 es igual a B1 sobre I1 cuando I2 es igual a 0. Z12 es igual a B1 I2 cuando I1 es igual a 0. Al igual que Z21, que es igual a B2 sobre I1 cuando I2 es igual a 0. Y Z22 es igual a B2 sobre I2, perdón, cuando I1 es igual a 0, puesto que estos parámetros Z se obtienen poniendo en circuito abierto el puerto de entrada o de salida. Entonces es por eso que se les denomina parámetros de impedancia en circuito abierto. Y pues tenemos que Z11 es nuestra impedancia de entrada en circuito abierto, Z12 es nuestra impedancia de transferencia,
en circuito abierto del puerto 1 al puerto 2. Z21 es nuestra impedancia de transferencia en circuito abierto del puerto 2 al puerto 1. Y nuestra Z22 es la impedancia de salida en circuito abierto. Algunas veces Z11 y Z22 se denominan impedancias en el punto de alimentación, tanto que Z21 y Z12 se llaman impedancias de transferencia. Y nuestra impedancia de punto de alimentación es la impedancia de entrada de un dispositivo de las dos terminales. Ahora pasando a los parámetros de admitancia. Tenemos nuestra forma matricial, que es la que se muestra allí. Tenemos que si no hay impedancias por una red de dos puertos, de tal forma que hay la necesidad de medios alternos para describir una red de este tipo. Entonces, lo anterior puede satisfacerse mediante el segundo conjunto de parámetros que se obtiene expresando las corrientes de terminal en términos de tensiones en las terminales. Entonces, en cualquiera de las figuras A y B, se puede visualizar allí, es posible expresar las corrientes en las terminales en términos de las tensiones a través de las mismas, como es I1 es igual a Y11 B1 más Y12 B2 y I2 es igual a Y21 B1 más Y22 B2, o nuestra forma matricial, que es la que está de este lado, al otro lado. Entonces, estos términos se conocen como los parámetros de admitancia o simplemente parámetros y sus unidades son los Siemens. Los valores de los parámetros pueden determinarse dejando B1 es igual a 0, que es nuestro puerto de entrada en cortocircuito, o B2 es igual a 0 en nuestro puerto de salida en cortocircuito. En consecuencia, pues tenemos estas expresiones, que Y11 es igual a I1 sobre B1 cuando B2 es igual a 0, y así con las demás expresiones. Los parámetros Z y Y de una red no siempre existen, por lo cual se presenta la necesidad de desarrollar otro conjunto de parámetros que permitirán moldear el comportamiento de una red de dos puertos. Es por eso que se estudiarán los parámetros híbridos, ya que permiten convertir a B1 en I2 en variables dependientes. Con base en lo anterior, los parámetros híbridos se pueden describir matemáticamente como B1 va a ser igual a H11 que multiplicará a I1 más H12 que multiplicará a B2. I2 va a ser igual a H21 que multiplicará a I1 más H22 que multiplicará a B2. Y se puede expresar de una forma matricial como se muestra a continuación. Según los moldeados matemáticos presentados anteriormente, los parámetros híbridos o parámetros H son una combinación híbrida de razones. Es importante tener en cuenta que los parámetros H por lo general son utilizados para describir el funcionamiento de dispositivos eléctricos como transistores, y se pueden establecer de las siguientes relaciones para los parámetros H. Según las relaciones anteriores, los parámetros H se pueden describir como H11 es igual a la impedancia de entrada en un cortocircuito, H12 es igual a la ganancia de tensión inversa del circuito abierto, H21 es igual a la ganancia de corriente directa en cortocircuito, H22 es igual a la admitancia de salida del circuito abierto. Los parámetros de transmisión permiten relacionar las variables de puerto de entrada con aquellos del puerto de salida, de modo que se puede escribir de la siguiente manera: B1 será igual a A, que multiplicará a B2, menos B, que multiplicará a I2, y I1 va a ser igual a C, que multiplica a B2, menos D, que multiplicará a I2. Y se puede expresar de forma matricial como se ve en la siguiente imagen. Es importante considerar que la corriente I2 será igual a menos I2, debido a que la corriente I2 sale de la red. Sin embargo, esto se hace meramente por conveniencia.
Los parámetros de transmisión proporcionan una medida de forma en que un circuito transmite tensión y corriente eléctrica de una fuente a una carga. Es por esto que resultan útiles en el análisis de lineales y de transmisión. En otras aplicaciones, a estos parámetros por lo general se les llama parámetros de transmisión o parámetros ABCD. Para determinar las relaciones de los parámetros de transmisión se aplicará la misma metodología de cálculo utilizada en los parámetros Z, Y, H y G. Debido a ello se puede definir como la siguiente imagen, donde A será igual a la razón de tensión en un circuito abierto, B será la impedancia de transferencia negativa en cortocircuito, C será la admitancia de transferencia en un circuito abierto y D será la razón de las corrientes negativas en cortocircuito. Y ahora pasamos a lo que es nuestra tabla de conversión de parámetros, que es una forma más fácil que dependiendo de lo que nosotros saquemos, ya sean parámetros Z, parámetros Y, parámetros de transmisión o parámetros híbridos, nosotros podemos hacer uso de esta tabla para poder sacar cada uno de los parámetros. Bueno, pues el circuito que realizamos en tarea en equipo en análisis de parámetros es el que se muestra aquí a continuación. El objetivo fue calcular los parámetros de impedancia, de admitancia, los híbridos y de transmisión. Bueno, nosotros principalmente hicimos el análisis con parámetros de impedancia, con zetas. Y después de esto, los parámetros obtenidos en la matriz Z, utilizamos la tabla de conversión mencionada anteriormente para obtener los otros parámetros. Y el otro objetivo fue calcular el voltaje de una carga con un valor resistivo de 10 kiloohms. Entonces se conectaba una carga en paralelo a lo que venía siendo aquí B2 y colocábamos una fuente de voltaje de 1 volt. Bueno, realizando lo dicho anteriormente, obteniendo cada parámetro de la impedancia de Z11, Z21, Z12 y Z22. En la impedancia, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que tenemos que abrir el circuito, ya sea de el puerto donde se encuentra I1 o el puerto donde se encuentra I2, esto para cancelar estas corrientes respectivamente dependiendo del parámetro. Como tal, la forma matricial de los parámetros que obtuvimos fue en Z11 de 400 ohms, en Z12 de 15 ohms, en Z21 de menos 2 megas y en Z22 de 50K. Entonces, considerando esto, podemos ya poner todo el circuito como una caja negra. Sí, una vez que obtenemos los parámetros de impedancia, lo podemos considerar como una caja negra donde esta caja se simboliza con una Z, que se refiere a todos los parámetros calculados de la impedancia. Entonces, esto se hace para facilitar el análisis y poder utilizar diferentes cargas. De esta manera, lo único que cambiaríamos sería la carga, como se muestra aquí abajito. Lo guardamos todo en una caja en parámetros de impedancia. Conectamos una resistencia de 10 kiloohms en el lado donde tenemos, en el puerto donde está B2, y en el puerto de B1 vamos a conectar una fuente de alimentación. Entonces aquí lo que hacemos es que obtenemos lo que es el voltaje 1 y el voltaje 2 de la expresión matricial de los parámetros. Una vez calculadas, pues hacemos todo este procedimiento, ¿no? Que ponemos que B2, al momento que conectamos la carga, es igual a la corriente 2 por la carga, que es una resistencia. Entonces, por ley de Ohm, esto es igual al voltaje, por eso es B2. Se pasa del lado derecho y por eso aquí se iguala a 0, igual a menos 2, y más lo que serían los 60 kilos al pasar de este lado, al pasar al lado derecho B2. Entonces,
después hacemos la igualación de que la corriente de la carga IL es igual a menos I2 por la dirección que tienen, y que el voltaje 2 es igual al voltaje que hay en la carga. Lo que hacemos es multiplicar por 5000, que son 5 kilos, para eliminar lo que sería este valor resistivo por I1. Entonces así solo que nos quedamos en términos de V1 con I2, como se muestra. Entonces después podemos decir que I2 es igual a 1 sobre 27, haciendo un pequeño despeje de lo que serían 5K entre 135K. Y una vez que sabemos cuánto vale I2, que es igual a un 27 por V1, entonces pues ya lo que hacemos es sustituir en V2, que V2 es igual a la corriente 2 por la carga de 10 kiloohms. Entonces sustituimos I2 por lo obtenido anteriormente, y como resultado obtenemos 370.37 de V1. Entonces la ganancia de voltaje en el circuito es igual a menos 370.37 volts. Bueno, colocando el circuito en multisim queda de la siguiente manera. Entonces procedemos a explicar el análisis en multisim. ¿Sí se ve la pantalla, Irving? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Después de haber hecho toda la conexión del circuito, considerando que tenemos una fuente de voltaje dependiente de un voltaje y una fuente de corriente dependiente de una corriente, pues hacemos la conexión, respetamos los valores de las resistencias, y aquí ¿por qué conectamos en B1? ¿Por qué conectamos en B1 una fuente de 1 volt? Para que no se vea alterada la ganancia de voltaje que nos proporciona la carga de 10 kiloohms. Entonces, conectando nuestro multímetro para checar el voltaje en dicha carga, hacemos una conexión en paralelo, entonces simulando el circuito, pues sí, el voltaje es el mismo obtenido que en el análisis obtenido por parámetros de impedancia. Es de menos 370.367 volts. Y pues esto sería todo el análisis. Podemos, bueno, como conclusión, podemos deducir que el voltaje obtenido con parámetros es el mismo obtenido que en la simulación. Ahora, para que vean, observemos que aquí es de menos 370 volts la ganancia de voltaje. Si incrementamos nuestra fuente de voltaje, que es la alimentación, a 2, obtenemos el doble del voltaje que habíamos obtenido con la de 1 ohm. Por eso es que el análisis se hace con una fuente de 1 volt, para que no se altere el voltaje que tiene como ganancia todo el circuito. Y pues sería todo.